¿Estás preparado para ser testigo de una revolución que sacudirá la industria de los vehículos eléctricos hasta sus cimientos? En unos instantes, descubrirás cómo una revelación de General Motors que cambia las reglas del juego está desmontando todo lo que creías saber sobre el precio de los vehículos eléctricos. No es un rumor más, es una realidad revolucionaria. Olvídate de la idea de que los coches eléctricos están reservados a los frikis de la tecnología o tienen un precio desorbitado. Esta innovación hará que los vehículos eléctricos sean más accesibles que nunca, poniendo al alcance de los conductores de a pie un diseño elegante y unas prestaciones de vanguardia. ¿Cómo lo ha conseguido GM? ¿Está en peligro el reinado de Tesla? Y lo más importante, ¿qué significa esto para ti? Quédate con nosotros, porque al final, tendrás un asiento en primera fila para la próxima revolución del transporte, una que podría devolverte miles de dólares a tu bolsillo. Pero, ¿qué tal funciona? Un vehículo eléctrico de $12,000 suena imposible, ¿verdad? Pero no es solo una exageración. Veamos qué puede hacer realmente este vehículo eléctrico que cambiará las reglas del juego. En cuanto la gente oye hablar de un coche eléctrico muy asequible, empieza el escepticismo. Sorprendentemente, General Motors respalda sus atrevidas afirmaciones con cifras que podrían sacudir la industria. El núcleo de este avance es la tecnología de baterías de vanguardia de GM. El vehículo funciona con una batería de iones de litio de 85 kWh, construida sobre la flexible plataforma Ultium. Este diseño modular optimiza la eficiencia a la vez que mantiene los costes bajos, proporcionando una impresionante autonomía de 319 millas con una sola carga, lo que demuestra que no es solo un vehículo para ir al trabajo en la ciudad, sino un auténtico competidor para los viajes por carretera. Para los que busquen más potencia, la versión de tracción total añade un segundo motor eléctrico que eleva la potencia total a 300 CV. La contrapartida, una autonomía ligeramente inferior de 285 millas, pero con mejor tracción y aceleración. Incluso el modelo básico de tracción delantera entrega 220 CV, ofreciendo un par motor instantáneo y una conducción suave y sensible. Por ejemplo, el modelo I de Tesla, líder del segmento con una autonomía de 338 millas. El truco, cuesta casi 3 veces más. Aunque el B de GM no es un monstruo de las prestaciones, alcanza los 100 km/h en 7,8 segundos frente a los 4,2 segundos de Tesla. Ofrece velocidad más que suficiente para la conducción en el mundo real. Además, con una distancia de frenado de 121 pies desde 100 km/h, está a la altura de sus competidores premium. Aquí es donde se pone aún más intrigante. GM tiene una historia de underpromising y overdelivering en estimaciones de rango. En pruebas anteriores, sus vehículos eléctricos han superado sistemáticamente las estimaciones oficiales de la EPA, lo que significa que la autonomía real de este coche podría ser incluso mejor que la anunciada. Pero las prestaciones son solo la mitad de la historia. Permanece atento, porque este B está a punto de poner en tela de juicio todo lo que creías saber sobre los coches eléctricos asequibles. Dentro del B de $12,000, un coche barato o un diseño inteligente. Seamos realistas, un coche tan barato tiene que estar haciendo recortes en algún sitio, ¿verdad? Esa es la primera pregunta que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de un vehículo totalmente eléctrico con un precio inferior al de la mayoría de berlinas usadas del mercado. General Motors ha sorprendido a la industria con la presentación de un vehículo eléctrico que desafía la norma. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hay realmente dentro de esta máquina económica? ¿Se trata de un caparazón despojado de un automóvil? ¿O ha conseguido General Motors una clase magistral de ingeniería rentable? Echemos un vistazo más de cerca, empezando por los materiales. Aquí es donde los primeros signos de recorte de costes se hacen evidentes. No hay cuero de primera calidad, ni superficies suaves al tacto que cubran cada centímetro del habitáculo. En su lugar, General Motors ha optado por un diseño práctico y duradero que prioriza la función sobre la ostentación. El salpicadero está hecho principalmente de plásticos de alta calidad, similar a lo que encontrarías en otros vehículos económicos. Pero General Motors ha texturizado inteligentemente estas superficies para evitar el típico aspecto barato. Los asientos, tapicería de tela en el modelo base. Pero están diseñados para ser cómodos y duraderos, no para ser lujosos. Si desea piel sintética o un acolchado adicional, tendrá que cambiar de modelo, pero eso es de esperar a este precio. Lo que es sorprendente, sin embargo, es la tecnología en el interior. A pesar de ser un vehículo económico,
General Motors no ha eliminado por completo la experiencia digital. De hecho, este vehículo eléctrico viene equipado con una enorme pantalla táctil, mayor que la que encontraríamos en algunos modelos premium. General Motors ha integrado completamente el software de Google en el sistema, lo que significa que tienes acceso a Google Maps, Google Assistant y una serie de aplicaciones de terceros directamente desde la pantalla de infoentretenimiento. La interfaz es suave, intuitiva y sorprendentemente rica en funciones. Pero aquí es donde General Motors tomó una decisión controvertida. No hay Apple CarPlay ni Android Auto. Esto significa que no puedes simplemente conectar tu smartphone y reflejar tus aplicaciones en la pantalla. En su lugar, General Motors quiere que confíes en su software integrado de Google, lo que puede ser un obstáculo para los fieles a sus ecosistemas Apple o Android. Queda por ver si se trata de una medida de reducción de costes o de un movimiento estratégico hacia la monetización del software. Sin embargo, hay una ventaja inesperada en este interior. General Motors ha adoptado un enfoque modular para el diseño, lo que significa que ciertos componentes pueden ser fácilmente intercambiados o actualizados en futuros modelos. Esto podría permitir pantallas mejoradas, mejores materiales o incluso funciones tecnológicas adicionales, sin tener que rediseñar todo el habitáculo. Se trata de una medida inteligente que podría prolongar el atractivo del vehículo a lo largo de los años, especialmente si General Motors introduce actualizaciones retroadaptables. Ahora comparémoslo con el Tesla Model E, uno de los vehículos eléctricos más vendidos del mercado. Tesla es conocida por su interior minimalista, con un diseño elegante pero casi estéril. El Tesla Model Y ofrece una estética limpia, pero a costa de botones físicos y controles tradicionales. General Motors ha optado por una vía diferente, mezclando interfaces digitales con botones físicos para las funciones más utilizadas, mientras que Tesla puede ofrecer una experiencia más futurista. La decisión de General Motors de mantener algunos controles táctiles probablemente atraerá a aquellos que prefieren una experiencia de conducción más tradicional, así que es asequible, está decentemente equipado y es funcional, pero ¿tiene buena pinta? ¿El revolucionario exterior o solo otro coche económico? Dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, pero seamos sinceros, todos lo hacemos. Cuando se trata de vehículos, la estética importa. Un exterior bien diseñado puede hacer que hasta el coche con el presupuesto más ajustado parezca de primera calidad, mientras que uno mal ejecutado puede hacer que hasta un vehículo tecnológicamente avanzado parezca anticuado. Desde el principio, General Motors ha puesto todo su empeño en que este coche tenga un aspecto moderno sin arruinarse. El lenguaje de diseño toma prestados elementos de los vehículos eléctricos más caros de General Motors, lo que le confiere un perfil elegante y contemporáneo. La forma aerodinámica no es solo estética, sino que resulta crucial para mantener una eficiencia elevada y garantizar que el vehículo pueda alcanzar su autonomía máxima sin agotar excesivamente la batería. En cuanto a tamaño, este vehículo eléctrico se sitúa entre un crossover compacto y una berlina de tamaño normal. Si lo comparamos con el Tesla Model E, es ligeramente más pequeño pero lo suficientemente espacioso como para alojar cómodamente a una familia pequeña. En términos de huella, es comparable al Kia EV6 y al Hyundai Ioniq 5, pero General Motors ha tomado ciertas decisiones que ayudan a diferenciarlo de la competencia. Una de las áreas clave en las que General Motors ha hecho concesiones para mantener bajos los costes es en los materiales exteriores. A diferencia de otros vehículos eléctricos más caros que utilizan una mezcla de aluminio y materiales compuestos ligeros, este vehículo se apoya en gran medida en el acero de alta resistencia para mantener la integridad estructural y, al mismo tiempo, reducir los costes de producción. Esto añade un poco de peso, pero para la mayoría de los conductores, la diferencia será insignificante. ¿La ventaja? Mayor durabilidad y menores costes de reparación en caso de accidentes leves. Otro factor crucial en el diseño exterior es la aerodinámica. A velocidades de autopista, la resistencia del aire desempeña un papel fundamental a la hora de determinar la eficiencia de un vehículo eléctrico. General Motors ha aprendido de sus modelos eléctricos de gama alta y los ha incorporado a este diseño. Las suaves líneas de la carrocería, la parrilla frontal cerrada y las tomas de aire cuidadosamente situadas ayudan a reducir la resistencia aerodinámica, mejorando la eficiencia sin necesidad de una costosa actualización de la batería. El resultado es un diseño funcional y visualmente atractivo. Una característica destacada que merece mención es el diseño de los faros. General Motors ha dotado a este vehículo de una llamativa firma luminosa que lo hace parecer mucho más premium de lo que su precio podría sugerir.
Los afilados faros LED angulares y una barra de luz continua que recorre el frontal le dan un aire futurista, inspirándose en modelos que cuestan 3 o 4 veces más. Este es un ejemplo de cómo los fabricantes de automóviles pueden crear un aspecto premium sin aumentar significativamente los costes de producción. ¿Acaso este vehículo parece barato? En absoluto. General Motors ha sido estratégica a la hora de reducir costes, utilizando elementos de diseño bien situados y centrándose en la eficiencia. Han conseguido crear un vehículo eléctrico que parece más caro de lo que es en realidad. La competencia debería tomar nota, porque este enfoque podría cambiar la percepción que se tiene de los vehículos eléctricos económicos, pero no se trata solo de apariencias. Este vehículo eléctrico está construido sobre la plataforma más avanzada de General Motors hasta la fecha, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La plataforma Ultium de GM, la clave para desbancar a Tesla. Durante décadas, las baterías de los vehículos eléctricos han sido voluminosas, caras y difíciles de ampliar. Claro, General Motors ha introducido algo que podría cambiar las reglas del juego para siempre: la plataforma de baterías Ultium. A diferencia de las baterías tradicionales para vehículos eléctricos, que se construyen como unidades fijas dentro de un vehículo, Ultium utiliza un diseño modular que permite escalabilidad, flexibilidad y costes de producción reducidos. En esencia, Ultium se basa en un concepto sencillo pero revolucionario: un sistema modular de baterías. En lugar de fabricar paquetes de baterías únicos para cada vehículo, General Motors diseñó Ultium de modo que varios modelos puedan compartir la misma arquitectura de baterías, tanto si se trata de un crossover compacto como de un utilitario deportivo de lujo de tamaño completo. Los mismos módulos de baterías pueden disponerse en diferentes configuraciones para adaptarse a las necesidades del vehículo. Esto agiliza la producción, reduce los costes y facilita a General Motors la introducción de nuevos modelos, sin necesidad de desarrollar un sistema de baterías totalmente nuevo para cada uno. Más allá del ahorro de costes, la plataforma Ultium ofrece a General Motors una ventaja significativa en cuanto a autonomía y eficiencia de los vehículos. Gracias a sus celdas de batería en forma de bolsa, los packs Ultium ofrecen una mayor densidad energética que las celdas cilíndricas tradicionales, lo que permite mayores autonomías sin aumentar el tamaño de la batería. Esta es la razón por la que vehículos como el Chevrolet Equinox y el Cadillac Lyriq pueden alcanzar autonomías competitivas con un coste inferior al de muchos competidores. El dominio de Tesla en tecnología de batería se enfrenta por fin a una competencia real, a diferencia de Tesla, cuya arquitectura de baterías está bloqueada en una estructura rígida. General Motors ha diseñado Ultium a prueba de futuro. Esto significa que si la tecnología de las baterías mejora en el futuro, los módulos individuales pueden actualizarse en lugar de sustituir un pack completo. Los propietarios de vehículos eléctricos de General Motors podrían disfrutar de una mayor duración de las baterías, menores costes de sustitución y una propiedad más sostenible a largo plazo en comparación con el sistema cerrado de Tesla. Y lo que es más importante, la plataforma Ultium no se limita a uno o dos modelos. Ya se está aplicando en varios vehículos, como el Chevrolet Blazer eléctrico y el próximo Silverado eléctrico. Esto significa que General Motors no se limita a lanzar un único vehículo eléctrico disruptivo. Están desplegando toda una gama que comparte esta tecnología rentable y escalable. Pero, ¿qué hace que esta plataforma sea aún más significativa? Es la razón por la que General Motors puede producir un vehículo eléctrico a un precio sin precedentes. El vehículo eléctrico más asequible de la historia está a punto de cambiarlo todo. El precio de $12,000. ¿Cómo es posible? Es menos que un Honda Civic usado. ¿Cómo lo consigue General Motors? Cuando los vehículos eléctricos llegaron al mercado, se consideraban un artículo de lujo, reservado para los que estaban dispuestos a pagar más. Ahora General Motors está cambiando el guión. Este nuevo precio no es solo una declaración. Es una advertencia para todos los demás fabricantes de automóviles. Para entender cómo General Motors está consiguiendo esto, tenemos que desglosar los costes. Tradicionalmente, el componente más caro de cualquier vehículo eléctrico es la batería. Claro, General Motors está utilizando su revolucionaria plataforma de baterías Ultium para escalar la producción como nunca antes. Al estandarizar los módulos de baterías en varios modelos, desde coches compactos hasta vehículos utilitarios deportivos de gran tamaño, General Motors ha reducido drásticamente los costes de producción. Este enfoque modular significa que General Motors no tiene que rediseñar un sistema de baterías completamente nuevo para cada coche. En su lugar, ajustan el número de módulos,
lo que hace que la producción sea mucho más eficiente y rentable. Luego está el propio proceso de fabricación. General Motors ha invertido miles de millones en racionalizar sus fábricas, centrándose en la automatización y la producción interna de componentes. Este nivel de control reduce la dependencia de proveedores externos, recortando costes y manteniendo la calidad. El resultado, un vehículo eléctrico bien construido a un precio inaudito. Pero el verdadero secreto de este coste sorprendentemente bajo no es solo la ingeniería de General Motors, es un incentivo gubernamental. En Estados Unidos, los créditos fiscales federales pueden reducir en miles el precio de etiqueta. Con el incentivo actual de $7.500, ese precio de $12.000 podría bajar aún más en algunos estados que ofrecen descuentos adicionales. Esto significa que algunos compradores pueden acabar pagando incluso menos. General Motors no solo compite en precio, se está alineando estratégicamente con las políticas gubernamentales diseñadas para acelerar la adopción del vehículo eléctrico. Y luego está el mercado de leasing, con incentivos aplicados directamente al leasing. Los pagos mensuales pueden ser asombrosamente bajos. Arrendar un vehículo eléctrico por tan solo $300 al mes se está convirtiendo en una realidad, haciendo que la propiedad sea más accesible que nunca. A diferencia de la compra, el leasing elimina las preocupaciones sobre la depreciación y la longevidad de la batería, dos de las mayores reservas que tienen los consumidores a la hora de plantearse un vehículo eléctrico. Incluso después de los incentivos, Tesla no puede competir a este nivel. El Tesla Model Y sigue teniendo un precio significativamente superior. Y aunque ofrece un rendimiento superior, simplemente no ofrece la misma asequibilidad. General Motors no solo presenta un vehículo eléctrico asequible, está cambiando la industria, pero antes de que te emociones demasiado, hay algunos inconvenientes que debes conocer. Lo que GM no te dice. Un coche tan barato no puede ser perfecto, y no lo es. A primera vista, este vehículo eléctrico parece una ganga que cambiará la industria. ¿Un vehículo totalmente eléctrico por el precio de una berlina de segunda mano? Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Y es que, en cierto modo, lo es. Hay ventajas y desventajas que todo comprador debe tener en cuenta antes de dejarse llevar por la emoción. La primera limitación, y la más obvia, es la falta de prestaciones del modelo básico. Aunque el vehículo puede tener un precio atractivo, la versión más asequible viene con notables compromisos. Asientos con calefacción, climatizador bisona, no incluido. Incluso las comodidades básicas que se han convertido en estándar en la mayoría de los vehículos, como un asiento del conductor ajustable eléctricamente y una almohadilla de carga inalámbrica, están encerrados detrás de los costes adicionales. Y aunque hay una larga lista de opciones disponibles, añadirlas aumenta rápidamente el precio, empujando a este vehículo a una categoría superior. Luego está la cuestión de la velocidad de carga. Este vehículo eléctrico no ofrece las capacidades de carga ultrarrápida que se ven en los competidores de gama alta. Mientras que algunos vehículos eléctricos pueden recuperar una parte significativa de la capacidad de su batería en solo unos minutos, este tarda bastante más. Esto puede no ser un problema para los que cargan por la noche en casa, pero para cualquiera que dependa de estaciones de carga públicas, esperar más tiempo para recargar la batería podría convertirse en una realidad frustrante. Y luego está la fiabilidad del software. General Motors ha tenido un comienzo difícil con su última generación de vehículos eléctricos. El modelo más grande de la gama, que comparte la misma plataforma, fue retirado poco después de su lanzamiento debido a problemas generalizados de software. Los compradores experimentaron congelaciones de pantalla, bloqueos del sistema e incluso fallos de alimentación durante la conducción. El fabricante afirma que estos problemas ya se han resuelto, pero los primeros compradores de este nuevo vehículo pueden seguir confiando en él. Más allá del software, hay una gran incógnita, la fiabilidad a largo plazo. ¿Soportará este vehículo eléctrico el paso del tiempo, o se enfrentarán los compradores a costosas reparaciones en el futuro? Y lo que es más importante, ¿cómo se mantendrá el valor de reventa? El mercado de vehículos eléctricos sigue siendo impredecible, y los vehículos de plataformas nuevas suelen sufrir una rápida depreciación. Los compradores de hoy pueden encontrarse con un coche que valga mucho menos de lo esperado en pocos años, pero incluso con estos inconvenientes, hay una gran razón por la que este vehículo eléctrico podría destruir por completo a su competencia. Comparación con el Tesla Model Y. ¿Es este el verdadero asesino de Tesla? Durante años, la gente se ha estado preguntando, ¿quién puede acabar con Tesla? Bueno, puede que sea este.
General Motors acaba de presentar un vehículo eléctrico sorprendentemente asequible que cuesta una fracción de lo que ofrece Tesla. Pero, ¿es eso lo que lo convierte en un auténtico Tesla killer? ¿O hay algo más en la historia? Desgranémoslo. El Tesla Model Y es uno de los vehículos eléctricos más vendidos en todo el mundo, conocido por su tecnología punta, sus altas prestaciones y su amplia red de recarga, pero tiene un precio elevado. La alternativa de General Motors es casi 3 veces más barata, lo que la convierte en el vehículo eléctrico más asequible del mercado. Pero, ¿es el precio por sí solo suficiente para convertirlo en la mejor opción? El rendimiento es otro factor clave. El Tesla Model Y acelera de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos, significativamente más rápido que el último modelo de General Motors. Puede que el nuevo vehículo eléctrico de General Motors no sea tan rápido, pero sigue ofreciendo una aceleración sólida y potencia más que suficiente para la conducción diaria. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Deben los consumidores dar prioridad a las prestaciones de alta velocidad? ¿O es la asequibilidad un factor más decisivo? Luego está la infraestructura de recarga. Tesla sigue a la cabeza en esta categoría, con una enorme red de cargadores de alta velocidad en todo el mundo. General Motors, por su parte, depende de estaciones de carga de terceros, que están menos extendidas y no son tan rápidas, aunque esto podría suponer un importante contratiempo para los viajes de larga distancia. La asequibilidad del vehículo de General Motors significa que los consumidores podrían invertir en una instalación de carga doméstica, haciendo que los desplazamientos diarios sean fáciles y cómodos. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿preferirías tener un Tesla Model Y o 3 de los económicos vehículos eléctricos de General Motors? Para muchos compradores, la respuesta se reduce a las prioridades. Algunos se decantan por la tecnología punta y la autonomía superior de Tesla, mientras que otros consideran que el precio asequible del modelo de General Motors es demasiado bueno para dejarlo pasar. Pero Tesla no es el único competidor en el mercado de los vehículos eléctricos. Veamos cómo se compara este nuevo vehículo de General Motors con otras opciones asequibles. ¿Cómo se compara con el Ford Mach-E? Durante años se ha debatido si Ford podría ofrecer un vehículo eléctrico que rivalizara realmente con Tesla y General Motors. Con el Ford Mustang Mach-E, parece que están intentando hacer exactamente eso. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿puede realmente competir con el vehículo eléctrico ultra asequible de GM? Vamos a desglosarlo de una manera similar a la que comparamos Tesla. En primer lugar, tenemos que abordar la enorme diferencia de precios. El Ford Mustang Mach-E cuesta bastante más que el económico coche eléctrico de General Motors. Aunque Ford ha introducido acabados más asequibles con el tiempo, ninguno de ellos puede competir con la escandalosamente baja cifra de GM. Para los compradores que buscan dar el salto a la electricidad sin vaciar sus carteras, este es un serio punto a favor de GM. Cuando se trata de velocidad, el Ford Mustang Mach-E ofrece una fuerte aceleración, haciendo honor a su legendario nombre. Algunas variantes ofrecen tracción a las 4 ruedas y cifras de potencia que se acercan al territorio de los coches de altas prestaciones. Puede que el nuevo vehículo eléctrico de GM no arrase en la pista como el Mach-E GT Edition, pero para la mayoría de los conductores cotidianos, su aceleración y autonomía son perfectamente adecuadas, a una fracción del coste. Ford ha mejorado su situación de recarga asociándose con múltiples redes de recarga, y también está obteniendo acceso a algunos supercargadores de Tesla en el futuro. Sin embargo, el enfoque de GM, que se basa en gran medida en la eficiencia de costes, podría significar que los propietarios tengan que depender de una combinación de redes de terceros y recarga doméstica. Aunque Ford tiene una ligera ventaja en este aspecto con acuerdos más amplios, ninguna de las dos marcas puede igualar todavía la red mundial de Tesla. Aún así, el bajo precio de GM da a los propietarios más margen para invertir en soluciones de recarga doméstica más rápidas, lo que compensa algunas de sus carencias infraestructurales. Así que, ¿con cuál te quedas? Esta pregunta subraya la importancia del presupuesto. Si las prestaciones, el estilo y un aire más premium son requisitos imprescindibles, el Mach-E es atractivo, pero si la prioridad es ser eléctrico al menor coste posible, la oferta de GM tiene una gran ventaja. Claro, Ford no es el único fabricante tradicional que se disputa su parte del pastel de los vehículos eléctricos. En Europa, un competidor formidable está entrando en escena. Volkswagen ID, el aspirante europeo al B. El Volkswagen ID.4 tiene un precio muy superior a la sorprendente oferta de bajo coste de GM, lo que lo sitúa en una categoría completamente diferente. Aunque compite con los principales crossovers eléctricos,
incluso con incentivos, no se acerca al territorio de GM por debajo de los $1.000. Y para muchos compradores cotidianos, esa diferencia de precio por sí sola convierte a la opción de GM en la elección obvia. Volkswagen da prioridad a una dinámica de conducción equilibrada, una aceleración suave y una autonomía respetable, pero, por otra parte, el EV económico de GM nunca fue concebido para ser un demonio de la velocidad. Ambos vehículos encajan firmemente en el segmento de los conductores prácticos de diario, donde Volkswagen saca ventaja es en el refinamiento interior y el prestigio de la marca. El ID.4 ofrece un habitáculo más pulido y un legado de excelencia en ingeniería. Mientras tanto, GM domina la conversación sobre la asequibilidad, haciendo que la movilidad eléctrica sea más accesible que nunca. Volkswagen avanza a pasos agigantados en la infraestructura de recarga, sobre todo a través de su red Electrify America NES, y las continuas inversiones en Europa. Sin embargo, sigue estando por detrás de la amplia cobertura de Tesla, y los compradores de vehículos eléctricos económicos de GM dependerán de las mismas redes de terceros. En última instancia, ninguno de los dos fabricantes de automóviles tiene una ventaja decisiva en la comodidad de carga, pero el precio imbatible de GM cambia todo el debate. ¿Preferirías tener un Volkswagen ID.4 o 2, quizá incluso 3, de los vehículos eléctricos ultra asequibles de GM, para las familias con un presupuesto ajustado? Es difícil ignorar este cálculo. Volkswagen ofrece una sensación premium, una reputación bien establecida y una sólida cobertura de garantía. Pero los precios mínimos de GM alteran el mercado de una forma que es imposible pasar por alto. ¿Se trata de una anomalía puntual o GM está cambiando el panorama de los vehículos eléctricos para siempre? Discutámoslo en los comentarios. Gracias por vernos.